asunto que es... Yo estaba preocupado de que no íbamos a hablar del proceso de la constituyente. principal preocupación, que es el control de la constitucionalidad. Hoy día recae en el Tribunal Constitucional, los cuestionamientos, huelga mencionarlos, pero en muchas partes del mundo el control de constitucionalidad recae en la Corte Suprema. Incluso hay una sala específica de la Corte Suprema para ver el control de constitucionalidad. ¿A usted le parece que ese sería el camino o qué es lo que están proponiendo? Mire, la memoria es bien frágil y habría que revisar las razones por las cuales esa facultad que tuvo la Corte Suprema hasta el 2005 se la sustrajimos. Los recursos de inaplicabilidad se refiere usted. Sí, No, pero yo le estoy hablando del control de constitucionalidad en general. Hoy día el control es... A ver, yo no sé si... Primero, esta opinión personal. El gremio no tiene opinión sobre el Tribunal Constitucional. Yo no creo que el problema, que el principal cuestionamiento del Tribunal Constitucional esté allí. Yo creo que el cuestionamiento que ha tenido en los últimos años tiene que ver con la utilización del control preventivo. Esto que hace que el Pero tribunal... además hay un problema con el mérito y con las capacidades y las competencias de los miembros del Tribunal Constitucional. Ese es otro y eso es lo que reclama siempre la judicatura, que es que las capacidades, la experiencia, la expertise, la tienen los miembros de la Corte Suprema, que de hecho la perdieron justamente en la reforma del 2005, cuando también perdieron los recursos de inaplicabilidad. Hay distintos modelos. Yo no sé si compartir el análisis suyo respecto a ese tema, digamos. O sea, hay países que tienen buenos tribunales constitucionales, bien hechos, con buen nivel de personas adentro. Chile optó por un camino, y aquí habrá que revisar algunas otras cosas, digamos. Si tiene sentido que la Corte Suprema nombre 3 miembros. Perdón, lo que está en el fondo del cuestionamiento, ¿no?, es la politización paulatina que han ido teniendo los nombramientos tanto en la Corte Suprema como en el Tribunal Constitucional. Yo le diría que la discusión es completa, es cómo miramos y cómo reformamos radicalmente. La politización en el sentido de hacer un cuoteo que a todas luces hacia allá voy. Funciona así. Hacia allá voy. Hoy día, desde el juez de pueblo más pequeño hasta el presidente de la Corte Suprema, son nombrados por este sistema que parte por ser elegido dentro del sistema judicial y luego hay que cruzar a la vereda del frente para que el gobierno turno te nombre. Eso hay que modificarlo sustancialmente. ¿Cómo? A ver, Chile es un caso único, porque se quedó atrás. La Constitución chilena le entrega a la Corte Suprema todas las facultades de gobierno judicial, que son nombramiento, sistema de responsabilidad de los jueces, capacitación de los jueces y administración, se le entrega a la Corte Suprema. No hay ninguna otra constitución en el mundo que le entregue tal cantidad de poderes a la Corte Suprema. Eso se modificó en el mundo entero después de la posguerra en el siglo pasado, cuando los países se dieron cuenta que el sistema judicial no fue capaz de contener las atrocidades producidas en las guerras. Se vino la reflexión de cómo hacemos para asegurar jueces independientes que sean garantes de derechos fundamentales. En el mundo hay 95 consejos de la judicatura, consejos nacionales de la magistratura, llámelo como quiera, están allí, que son órganos autónomos de rango constitucional que sustraen todas estas labores, nombramiento, todo esto que le he dicho, que se llama gobierno judicial, y se entregan a estos órganos. En Europa empezaron a permear. Inglaterra, Estados Unidos tienen un sistema distinto que también le asegura independencia a los jueces y le dice, usted juez se dedica a lo que sabe, que es resolver conflictos entre personas y ser garante de la institucionalidad, y nosotros buscamos la forma de administrar para que usted haga su trabajo tranquilo. Eso fue cuajando en el mundo desde los 50 en adelante. A Latinoamérica llegó en los años 60 y se interrumpió. En Chile no llegó porque, bueno, tuvimos 17 años de dictadura, y en el año 90, cuando volvimos a la democracia, nosotros se lo planteamos. Esta asociación tiene 52 años de vida. Se lo planteamos al presidente Elwin en la convención de Pucón, y él la recibió, y él le hizo presente a la Corte Suprema de la época: hay que avanzar hacia un consejo de la magistratura, y en la transición prefirieron quedarse allí. Eso nos ha pasado, 30 años llevamos en esto, y el proceso constituyente se nos abre como la posibilidad virtuosa
y esto es lo más importante, porque vamos a ser los últimos en modificar nuestro sistema de justicia, de mirar completa la experiencia comparada y ver en qué país ha funcionado bien y cómo ha funcionado. La Asociación de Magistrados tiene una postura Mauricio, clara. perdón, Dame queda poquito tiempo, así que quiero Uno hacer o más una órganos pregunta. de rango constitucional que permitan distribuir las funciones, sustraerlas de las Cortes, que están distraídas de la función normal, habitual de un juez, que es resolver conflictos, gobernando el Poder Judicial, sustraerlas, ponerlas en órganos distintos y permitir que los jueces sean independientes. Alejandra. Mauricio, también en la Convención Constitucional me imagino que lo importante es escuchar qué es lo que quiere la gente sobre su Poder Judicial, y hay otros modelos también, elección de jueces, elección de fiscales, en fin. Pero yo te quiero preguntar por una cosa concreta que va a ocurrir el 1 de abril, que entiendo que la magistratura le está pidiendo a los funcionarios que vuelvan en forma presencial. ¿Se va a revisar esa medida en virtud de la pandemia o los trabajadores del Poder Judicial tienen condiciones diferentes o están inmunes al virus? Sí, muy buena pregunta y le agradezco porque ha habido confusión respecto a lo que está pasando. Nosotros fuimos vacunados con preferencia como personal crítico, precisamente porque hablábamos de este año y medio de retardo en el trabajo. Nos hemos vacunado y lo que hemos dicho es: vamos a empezar a abrir paulatinamente. Nosotros con los gremios del Poder Judicial participamos con la Corte Suprema para ver cómo ajustar los protocolos con el objeto de balancear dos cosas. Yo entiendo la preocupación. La pandemia no ha terminado, el país todavía no está inmunizado, y si usted abre como si no pasara nada, muy probablemente los funcionarios que están vacunados y los jueces que estamos vacunados vamos a tener algún resfrío, que es lo que te da porque cuando estás vacunado. Pero las personas que van al tribunal... Y también pueden contagiar a otras personas. Exacto. Porque por la eso, vacunación no te impide contagiar. Precisamente lo que hemos dicho es: no queremos abrir todavía al 100% porque no queremos transformar a los tribunales en vectores de contagio. Sería irresponsable. Por eso, lo que se plantea en el protocolo es que desde el 15 de abril en adelante, entre el 1 y el 15, pero calculamos que desde el 15 en adelante, vamos a abrir solamente en un tercio y con el objeto de potenciar la semipresencialidad. Es decir, vamos a abrir al tribunal a las personas que no tienen acceso a Internet. Santiago no es Chile. Tenemos tribunales en todo el país. La conexión no es igual. Usted va al sur, la gente tiene que desplazarse en carreta, tiene que tomar micro, para poder llegar a un tribunal, porque no tiene conexión y necesita hacerse trámite urgente. Nosotros no podemos parar, pero es solo un tercio de la dotación del tribunal, hasta un tercio. No vamos a permitir, como gremio, no vamos a permitir que abrir los tribunales parcialmente sea un foco de contagio para nuestros funcionarios y para la comunidad toda. Eso. Yasna. Gracias. Sí, respecto también al proceso constituyente, la Asociación de Magistrados ha pensado en alguna manera, junto con otros sectores de la sociedad civil, de presentar sus propuestas, de tratar de incidir en las decisiones que tienen que ver con la administración de justicia, por supuesto. El día miércoles tuvimos una junta con todos los presidentes regionales. Les mando un saludo a los que están hasta ahora viendo. Y aprobamos un plan concreto de cómo avanzar e incidir en el proceso constituyente. Nosotros estamos discutiendo con otros observatorios cómo participar como sociedad civil en el proceso. Nos parecería riesgoso para la democracia que los 155 electos se encerraran en el Palacio Pereira y la hicieran entre cuatro paredes. Esperamos participar, esperamos poner nuestras opiniones, lo estamos haciendo, estamos realizando reuniones periódicas 1 o 2 veces por semana con candidatos a la constituyente, con partidos políticos, con actores incidentes. Estamos haciendo publicaciones en los diarios, estamos haciendo columnas, estamos mandando cartas a los diarios. No nos puede pasar que la organización del sistema de justicia en Chile, que no le asegura independencia a los jueces, quede intocada por otros 50 años. Esta es la oportunidad y no vamos a cejar en hacerlo y en poner nuestra opinión, que por demás es compartida por un grupo importante de centros de estudio. Nosotros nos dedicamos en los años 2000 a juntarnos con centros de estudio, desde Libertad y Desarrollo, por un lado, hasta el Instituto de Igualdad, por el lado de la izquierda.
con todo, Centro de Estudios Públicos, etcétera. Hoy muchos de los estudios del Centro de Estudios Públicos, Libertad y Desarrollo, el Instituto de Igualdad, el Instituto Horizontal, ligado a Evópolis, Igualdad al PS, han planteado y han hecho el mismo diagnóstico de nosotros. Chile no le hace, el diseño institucional chileno no le asegura a los jueces la debida independencia y además tiene a los jueces, en especial a los ministros de Corte de Apelaciones y Corte Suprema, distraídos en funciones de gobierno judicial. Eso hay que cambiarlo y sustituirlo, y se puede hacer sin traumas, porque en el mundo entero funciona así. Perdón, el presidente de la Corte Suprema dio una entrevista hace 2 domingos donde dijo que no le gustaba el sistema de los abogados integrantes. Los 12 abogados integrantes de la Corte Suprema y los de las 17 Cortes de Apelaciones. Lo ideal sería que no existieran abogados integrantes. A todos nos gustaría eso, pero no hemos podido encontrar la fórmula que lo reemplace. El tema se viene discutiendo hace mucho, pero el Poder Ejecutivo no está por eliminarlos. Y inmediatamente después dice, es una atribución del gobierno. Nosotros hacemos las ternas cuando le preguntan cómo es posible que hayan puesto de 2 abogados integrantes que estuvieron por rebajarle la multa a Julio Ponce Lerú de 56 Muchos votos de mayoría son por los abogados integrantes y no por los jueces titulares. 2 abogados que estaban en esa y sacaron a Pierri porque que había votado en contra y que tenía 75 años. Y dice, ¿pero qué voy a hacer? Dice, el Ejecutivo es soberano para elegir. No puedo objetar esa decisión. Fíjese bien, o sea, uno dice, escucha lee esa declaración, la Corte Suprema está politizada. O sea, hay nombramientos que inciden en las decisiones de todos los días. Y binominalizada. ¿Tienen algo que uno hacer y uno ustedes? Es una muestra más de lo que le vengo diciendo. Chile tiene que avanzar decididamente a modificar la estructura, en especial el nombramiento. Nombramiento es una de las cosas más importantes del gobierno judicial. Es súper importante para la democracia la manera que se eligen los jueces. En el caso de los abogados integrantes compartimos plenamente el diagnóstico con el presidente de la Suprema. ¿No deberían existir? No deberían existir. Es una institución que tiene más de 100 años, básicamente porque Chile no tenía abogados y jueces suficientes, porque tiene que tener suplentes, si los jueces se enferman, los jueces tienen vacaciones, etc. Pero hoy no tiene ni un sentido. La manera en que se eligen es oscura. Y ya estamos en el siglo XXI. ¿Por qué digo que es oscura? Bueno, porque no hay concurso público, porque no hay requisitos, porque no hay criterio de paridad, etcétera. En la Corte de Apelaciones de Santiago nombraron, creo que, puros hombres. No, pero además porque están litigando y después van a... Bueno, eso es lo otro. Es poco transparente porque efectivamente hay posibles conflictos de interés. Un día están litigando y al día siguiente está arriba tomando la decisión, como dice usted, y vale, la decisión del abogado integrante vale tanto como un ministro de Corte en casos complejos. No hay norma que le obliguen, no hay norma que le obligue a que por lo menos en ese año deje de litigar en la corte correspondiente para que no haya el conflicto. No corresponde, ya no tiene ni un sentido. Mauricio, pero digamos... Bueno, le agradezco muchísimo. Disculpa, Alejandra, pero tenemos una tanda comercial larguísima. Discúlpame, Alejandra, sí. Tengo que despedirlo. No, tengo que hacer el comentario, perdón. Pero lo hacemos jueces, inmediatamente no que vuelva. No son todos productos virtuosos. Ha habido jueces que han protegido la violación a los derechos humanos, por lo tanto... no es solamente la corrupción no solamente viene de los abogados integrantes.